de la educación y hemos invitado al doctor Rolando Barral. ¿Cómo estás, Rolo? Qué gusto, feliz año, bienvenido a Televisión Universitaria. Muy buenos días, Sandro, gracias por la invitación. Lo mismo para todos, ¿no? Que nos vaya bien a todos el 2024. Rolo, te cuento que las noticias han registrado que Singapur, un pequeño país, ha recuperado su primer puesto en lo que significa la educación en nuestro país. Exactamente, marcan dos estudios del 2022, donde precisamente, como tú señalas, como sistema educativo sale Singapur. Sin embargo, en lo que es matemáticas está Japón y Corea del Sur, y en lo que está en lectura está Irlanda y también Japón. Entonces, esos son los estudios de PISA, que es... ¿Qué es PISA? Para los televidentes. PISA es una prueba de medición de conocimientos, de la calidad de cómo están los jóvenes. Está en inglés, pero es para estudiantes de secundaria a partir de los 15 años. Las pruebas PISA son desarrolladas por la OCDE, que es el organismo de colaboración económica de Europa. Entonces, esta institución ya hace varios años lleva esta prueba a nivel global. Rolando, muy importante lo que decimos. Bolivia, bueno, está muy complicada nuestra situación porque Bolivia está atravesando por una crisis no solamente política, social y económica, también una crisis de educación. ¿Cómo vemos el panorama este año? ¿Cómo se va a llevar adelante en medio de semejante crisis que estamos atravesando? Bueno, en el caso de Bolivia habría que señalar y puntualizar primero que nuestro país no entra en las pruebas PISA, no participa. Ni siquiera aparece. Claro, no es que no aparece por obra y gracia de alguien, sino simplemente porque no participa bajo criterios eminentemente ideologizados, ¿no? Sería otra cosa, por ejemplo, que participe. Hablemos de criterios ideologizados. Sí. O sea, es decir, el actual gobierno o los últimos 14 años han ido ideologizando a la educación, metiendo elementos que nada tienen que ver con la formación. Exactamente, curiosamente este año, el 2022, sale Ecuador entra a un nuevo cambio de gobierno y tampoco participó en las pruebas PISA por este enfoque sobre ideologizado que se da. Y lo más curioso es cuando se le pregunta al ministro por qué no participa Bolivia, señala la ley 070. En la ley en ningún punto establece que Bolivia no debería evaluarse. Entonces ya hay una tendencia, es muy tendencioso. Y ahora el problema no es que se evalúe, ¿no? Sino se evalúa para mejorar, para transformar, para cambiar las políticas públicas. Como tú señalas, en este año se ha planteado, por ejemplo, para el 2024, va a seguir con el nuevo currículo, o sea, las nuevas propuestas que han hecho, es que son improvisadas, que lo dijimos también en este medio, pero sin hacer, por ejemplo, un diagnóstico, cómo se aplicó. Y el ejemplo concreto que te doy, por ejemplo, es a una profesora que no sabe inglés, le dan para que enseñe inglés, claro. O que no sabe ajedrez, tiene que enseñar. ¿Qué va a enseñar? Eso es un fraude para el país, un engaño, y lo más correcto es hacer un diagnóstico, por lo menos cómo marchamos, y en función de eso hacer las correcciones, por lo menos en el camino. Ahora, y eso se hace. Ahora, más allá del tema netamente educativo, también la educación se ha politizado, es decir, al interior del magisterio también hay pugnas internas, hay politización por alcanzar las dirigencias, y esto también va en perjuicio de la educación. Exactamente, yo diría se ha partidizado porque utilizan el factor educativo para desarrollar sus políticas, que no está penado por ley, no es un delito. La educación es en esencia política, pero en esencia de la política como ciencia. Sin embargo, la partidización, la sobreideologización hace que nuestro país no sea apuntalada por todos el factor educativo para transformar el sistema educativo. ¿Cómo se mide en Bolivia la educación? ¿Cómo podemos medir la educación? ¿Cómo podemos saber si nuestros bachilleres salen pues con conocimiento de lectura, comprensión, abstracción en matemáticas?
Bueno, hace rato te decía, ¿no? Las pruebas PISA evalúa, por ejemplo, en matemáticas, ciencias y lectura. Para el 2022 hay otros factores interesantes PISA donde han incorporado, por ejemplo, la creatividad y la aplicación de los conocimientos en la vida práctica. Esos datos yo creo que van a salir más adelante, entonces las mismas pruebas PISA han ido mejorando, digamos, para el 2022 y que ha salido precisamente en diciembre esos datos. En lo que tú te refieres, por ejemplo, a qué se está evaluando en nuestro país, se ha hecho una evaluación con UNESCO en el 2017, se sacó los datos en el 2020, 2021 y los datos son deplorables, ¿no? Un 80% está en una situación no satisfactoria. Ahora, en el tema del mundo a nivel global, también han salido estadísticas que un estudiante promedio no tiene la capacidad de lectura, no tiene la capacidad de abstracción, sí. Todo por esta situación, porque están dependiendo del celular. Hay otro estudio, porque hay que hablar de estudios para que la sociedad boliviana nos pueda entender mejor. El año pasado, 2022, el estudio se hizo el 2022, se sacan los datos el 2023 de la UNESCO, donde de 5 estudiantes, 4 no van a poder comprender lo que han leído. Esos son datos, digamos, científicos. Es preocupante, pero eso, preocupante, ¿no? Para el mundo, preocupante porque la tendencia es peor para América Latina. Y eso incide negativamente en un 12% en la economía de esos sujetos. Para concluir, Rolando, y muchas gracias por estar acá en Televisión Universitaria, ¿qué retos tiene la educación este 2024? A ver, según las pruebas PISA, porque empezamos ahí, ¿no? Hay 5 recomendaciones. El tema de luchar contra la desigualdad, eso es lo que plantea las pruebas PISA. Luego, mejorar la formación docente. En tercer lugar está cómo se puede ampliar esto a la creatividad, por ejemplo, mejorar el sistema educativo y obviamente las políticas públicas en educación. Y que esas recomendaciones lastimosamente no se llevan en nuestro país, ni siquiera llevamos las pruebas PISA, ni siquiera se aplica. Bueno, se está haciendo otra evaluación, pero una evaluación desde mi punto de vista que no está a nivel global en forma competitiva, ¿no? Entonces, se va a seguir con la currícula, como dicen ellos, sin hacer un diagnóstico, improvisando. Y por el otro lado, lo que tú señalabas, no se apuesta por la educación porque manejan políticamente o partidariamente, sería correctamente decir, también los que están asociados al gremio del magisterio. Doctor Rolando Barral ha estado acá con Televisión Universitaria, acá en el programa Primera Impresión. Seguramente ya estás preparando un nuevo libro, porque tú eres un escritor, un investigador. Sí, Dios mediante siempre, vamos a seguir adelante. Simplemente despedirme con una frase hermosa que ha salido en las redes también, de Nicolás Tesla. Si tu educación no te amplía, no te avisora, tu imaginación no es educación, es adoctrinamiento. Nicolás Tesla, un gran científico. Y a propósito, el doctor Rolando Barral tiene también un libro del adoctrinamiento.